Bueno, retomamos entonces. Entonces, un plan de tratamiento tiene que contemplar todos los aspectos también, ¿sí? O sea, tiene que atender, o sea, no solo tiene que ser realista, sino que también tiene que contemplar la parte psicopedagógica, la parte fonoaudiológica, la parte social. Tiene que tener un enfoque integral, ¿sí? Y, digamos, ¿qué elementos tendría un plan de tratamiento? Primero tiene objetivos generales. Es decir, uno se plantea una determinada serie de objetivos que son los que quiere trabajar con ese sujeto, ¿sí? O que quiere lograr. De esos objetivos generales, ¿sí? Vamos a establecer objetivos específicos. Es decir, concretamente, ¿qué es lo que queremos? Por lo menos objetivos, digamos, a corto plazo. ¿Qué queremos alcanzar? Supongamos, un objetivo general es mejorar el vocabulario y la expresión o la capacidad de expresión del sujeto. Eso sería un objetivo general. Un objetivo específico, bueno, que un sujeto pueda leer un texto y comprenderlo, ¿sí? Que la familia, digamos, pueda ayudar a enriquecer ese lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Objetivos más específicos o chiquitos. Después, otros elementos que forman parte de un plan de tratamiento es las actividades propiamente dichas. ¿Sí? Es decir, qué actividades o estrategias vamos a utilizar en el trabajo con ese sujeto. Talleres de, no sé, de escritura, lectura de texto, siguiendo el ejemplo anterior, ¿no? Lecturas de texto, redacciones, no sé, juegos con palabras, juegos verbales, que el sujeto a lo mejor tenga que expresar verbalmente. Bueno, se verá, ¿sí? ¿Qué actividad concreta vamos a establecer para poder llegar a esto, ¿sí? Después tenemos otro punto que es los recursos e instrumentos. Es decir, ¿con qué recursos o instrumentos contamos para poder realizar esas actividades que nos proponemos? ¿Sí? Es decir, acá tenemos que pensar no solo recursos materiales, sino también, de repente, también qué recursos humanos tenemos. Porque no es si tengo el último test o el último set, ¿no? O el último, no sé, juego. Sí, está bien, está bueno tener juegos, pero si yo no los sé aplicar, ¿no es cierto? O si yo no tengo el personal necesario que a mí me permita aplicarlo como corresponde, ¿sí? Y poder trabajar lo que a mí me interesa, no me sirve de nada. Ver también, por eso también esto de la importancia de repente, ver con qué elementos o con qué recursos también contamos desde la familia, ¿sí? Es decir, si hay alguien que cuando el chico va a su casa, hay alguien que lo acompañe, hay alguien que esté con él, ¿sí? Hay alguien que lo ayude en sus tareas, o en esas estrategias que nosotros planteamos. Si hay es decir, básicamente, digamos, que haya una continuidad, ¿no? Entre la escuela y la casa. Para que esto, digamos, o sea, no termine siendo, a ver, sí, él, bueno, cuando va a la escuela hace algo, pero en la casa no hace nada. No. Se supone que tiene que haber una dinámica que ayude a esto, ¿sí?
también es importante saber con qué personal contamos, por ejemplo, con cuadros, si estamos trabajando con chicos con trastornos graves, esto que yo les decía, por ejemplo, ¿qué pasa si un chico sufre una crisis? ¿Qué personal de maestranza tenemos? Si de repente hay que disponer un espacio, por ejemplo, para que el chico pueda moverse o pueda desenvolverse, ¿sí? ¿Qué pasa si necesitamos contener de repente a un grupo? ¿Qué pasa si de repente el profesional que tiene que venir no viene? ¿Quién está con ellos? ¿Quién los acompaña? ¿Sí? Es decir, toda una serie de cuestiones que tienen que estar previstas, ¿sí? O sea, no podemos, digamos, dejar lugar a la improvisación. Por supuesto que hay situaciones puntuales o imponderables que pueden surgir porque, a ver, estamos trabajando con gente y con personas y es muy probable, digamos, que a veces haya situaciones, digamos, fuera de libreto que uno no puede manejar. Bueno, ver de repente también qué forma, con qué contamos para poder manejarlo. Y por último, la evaluación, ¿sí? Es decir, qué elementos o qué mecanismos utilizamos para evaluar la puesta en marcha de ese plan de tratamiento. ¿Mm? O sea, tenemos que hacer una evaluación de ese plan. Uno no puede quedarse con su simple aplicación. Esto cuando hablábamos, ¿se acuerdan de escuela común? Habíamos planteado el tema este. Acá pasa exactamente lo mismo. Es decir, bueno, logramos lo que queríamos, o sea, cumplimos los objetivos generales que nos habíamos planteado, no los cumplimos, nos sirvió, no nos sirvió, qué nos sirvió de todo lo que hicimos. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué aspecto fue el que no, eh, no funcionó como debía? Bueno, todos estos interrogantes son los que nos sirven para pensar, ¿no es cierto?, si ese plan de tratamiento fue eficaz o ese plan de tratamiento sirvió para los objetivos que nos habíamos planteado, si por lo menos pudimos conseguir, no objetivo general, pero a lo mejor por lo menos decir, bueno, pudimos lograr un objetivo específico, ¿sí? Pudimos desarrollar actividades, bueno, todo eso, ¿sí? Es material de evaluación de los integrantes del equipo, ¿sí? Bueno, después, una vez que establecimos el plan de tratamiento, o que se estableció el plan de tratamiento, vamos a la siguiente etapa, que es el seguimiento del caso. ¿Mm? Este seguimiento del caso, ¿sí?, nos permite ver cómo funcionó o cómo fue la puesta en marcha de este plan de tratamiento. Nos permite ir viendo también, inclusive a veces en el mismo momento, ¿sí? Digamos, que el plan se pone en marcha. A veces uno se da cuenta en el momento. O sea, no tenemos que esperar a que termine. Si yo veo en el momento que algo no está funcionando, para eso me sirve esto, o esta instancia, para decir, bueno, no, mirá, vamos a modificar. ¿Por qué? Porque a veces surgen lo que llamamos las cuestiones emergentes. Es decir, aspectos que no estaban contemplados y que surgen con la determinada o una determinada aplicación o una determinada dinámica que se pone en marcha, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan? Vuelvo al caso Fernanda. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el tema del ruido del grabador, ¿no? El tema de que surgió todo el tema del papá, de la relación con el papá que era electricista y demás? Bueno, esas son cuestiones emergentes, cuestiones que uno no las tenía previstas, ¿m? Por X motivo, porque en la admisión o porque la mamá retació información,
o porque, bueno, no contábamos con esa información, y que de repente sirve para enriquecer, por un lado, la información de ese sujeto, tener, digamos, otros nuevos puntos de vista, nuevos interrogantes, ¿sí? Y de repente también modificar aquello que hay que modificar, ¿sí? O aquello que surgió de decir, bueno, ¿qué podemos sacar de esto nuevo que surgió, de esto nuevo que se planteó? ¿Sí? Por eso lo importante es de tener un plan de seguimiento del caso, o hacer un seguimiento del caso. Es decir, es importante ver en el trabajo, ¿sí? Cómo va evolucionando de acuerdo también al plan de tratamiento, ¿no es cierto? O a las estrategias que nos planteamos para trabajar, cómo va evolucionando la situación de ese sujeto, ¿sí? Bueno, y por último, la última etapa de este trabajo es el egreso. En el egreso, el equipo se reúne y hace una evaluación conjunta de todo el desempeño y de toda la trayectoria del sujeto. La idea es un mecanismo que se llama estudio de casos. ¿Qué es el estudio de casos? El estudio de casos es justamente esto de tener toda la información, ir teniendo todo el historial del sujeto, desde que entró a la institución hasta este momento en que tenemos que decidir si el sujeto está en condiciones de egresar o no. Y si el sujeto, digamos, el equipo considera que el sujeto está en condiciones de egresar, esto se hace con el acuerdo de la familia, ¿sí? Es decir, ¿por qué tenemos que acordar con la familia? Porque nosotros tenemos que brindar, a pesar de que, digamos, el sujeto está en condiciones de egresar, pero tenemos que brindar a la familia, digamos, eh, distintas estrategias o distintos lineamientos para que la familia se maneje también. O sea, ¿por qué? Porque ya el chico, digamos, no va a estar en la escuela, ¿sí? Ya el chico no va a tener esa dependencia del profesional o ese acompañamiento. Y entonces la cuestión pasa por brindar, ¿no es cierto?, líneas de trabajo para la familia para que sepan manejarse, tendientes a que el sujeto logre una autonomía total, ¿sí? O el mayor porcentaje de autonomía posible, ¿sí? Lo mismo, esto también se utiliza cuando, por ejemplo, el chico hay que decidir si el chico tiene posibilidad de hacer concurrencia a escuela común, ¿sí? O sea, el equipo se reúne, evalúa y establece si ese chico está con posibilidades de repente de hacer una concurrencia en escuela común, ¿sí? Por eso digo, la otra vez hablábamos, ¿no? Esto de contar eh, con un diagnóstico adecuado, ¿sí? Y con una apoyatura adecuada en el sentido de que haya un profesional o un equipo de profesionales que avale ese ingreso al chico en escuela común, ¿sí? Porque yo a veces lo que yo veo a veces en algunas escuelas, ¿no? Como que el chico aterriza y con el tema de la integración, eh, el chico entra y después no sabemos qué hacer con ese chico, ¿sí? Entonces, me parece, y nadie, es más, nadie sabe de dónde vino, inclusive a veces, ¿no? Decir, no, bueno, no, sí, estuvo con una psicóloga, tuvo una psicopedagoga, sí, lo vio fulano, lo vio mengano, pero nadie se hace cargo. Claro, y después una vez que el chico entró, ahí está el problema. Porque ¿cómo le decís después que se vaya? ¿Cómo le decís, mira, esta escuela no es la adecuada? ¿Sí? Entonces, por eso digo la importancia de contar, digamos, con este avalo, con esta apoyatura, en el sentido de pensar
bueno, cómo ingresa o en qué condiciones o en qué estado ingresa ese chico, ¿sí? Acá lo importante es también, si la escuela tiene equipo, que que el equipo de la escuela también se haga cargo, ¿eh? No es solamente, lo vio la directora, hablaron con la directora y ya está, no. A ver, tiene que haber una visión de un equipo si el equipo está en la escuela, porque a veces el equipo ve otras cosas que el directivo o el docente no ve, y puede hacer el señalamiento correspondiente, decirle, mira, este chico no es para acá, o mira, sería conveniente que este chico vaya a tal lado, o mira que tiene tal antecedente, ¿sí? Porque después, el tema es que también, digamos, el que tiene que remarla, por decirlo de alguna manera, también es el propio docente, ¿sí? Por eso digo, la inclusión está muy linda, pero yo siempre digo que la inclusión implica también promoción del sujeto. Es decir, si yo tengo un chico sentado que lo tengo que atar con una cadena para que no se me piante por ahí, ¿sí? O bueno, ver qué hago con este chico, o sea, no, a ver, la idea es que pueda alcanzar ciertos aprendizajes, pero tiene que haber alguien que me diga, sí, mira, este chico está en condiciones. No porque, ay, mirá, porque es lindo, porque es cariñoso, porque, no sé, porque a mí se me ocurre o por la cara. O sea, tiene que haber un fundamento profesional que a mí me avale que ese chico pueda estar, porque también pensemos, o sea, lo que hablábamos también en la clase pasada, pensemos en todo el resto también. O sea, si yo tengo 30 chicos más y a veces se resiente también el funcionamiento del grupo o el rendimiento en cuanto a lo pedagógico. Entonces, son cuestiones que me parece que uno tiene que manejarlas al momento de ingresar un chico a una escuela común a hacer concurrencia, ¿sí? Bueno, básicamente estos serían un poco los lineamientos del trabajo en escuela especial. ¿Eh? Ven que es un poco más específico, un poco más marcado, un poco más personal. Bueno, y con esto cerramos entonces todo lo que tiene que ver con equipo de orientación escolar, ¿sí? Bueno, yo en la plataforma le subí un trabajo, no sé si ustedes lo vieron, que es para entregar igual para el 18 de agosto, no es para en realidad no es un trabajo, es un parcial domiciliario, ¿está? Básicamente, no recuerdo ahora puntualmente los temas, pero son algunos temas de los que vimos, desarrollarlos y mandarlos para tenerlo como nota de parcial, ¿sí? Por eso, como no sabemos, digamos, esto cómo se va a resolver, digamos, de acá a un mes, bueno, establecimos esta modalidad, y aparte yo lo puse para el 18 porque, bueno, en el caso de ustedes no hay problema, porque ustedes no dan finales. Lo hice más pensando en realidad en las chicas de tercero, pero bueno, también pensando, bueno, ahora viene el receso y todos queremos descansar y salir un poco de la computadora y bueno, total, a mí, digamos, unas 2 semanas más, una semana más, a mí no me cambia la vida. Así que, bueno, quedaría ese trabajo entonces. Yo después le voy a subir esta clase y bueno, nos estaríamos viendo al regreso del receso escolar, ¿sí? Así que, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. Dentro de lo que es Sí, esto último que estaba planteando, ¿no? sí. Del trabajo del equipo como para, porque si no después es el docente el que se la tiene que bailar con el sistema. Ujú. También se usa, o también, no sé cómo explicarme, es conveniente también ese trabajo no solamente en función del sujeto, sino para ver a qué docente, si el docente que va a tener es el más adecuado para este tipo de situación. Sí, sí, muy buena tu pregunta, Hilera, sí, es cierto. Eso ahí
es también un poco el ojo por decirlo de alguna manera, del directivo y también, bueno, y si está el equipo, también del equipo, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, a veces hay escuelas que, bueno, te tenés que manejar con lo que tenés. O sea, o a veces se habla con el docente, ¿sí? Porque a veces hay una realidad, a veces hay docentes que te dicen, no, mirá, yo no estoy para trabajar con un chico discapacitado, o yo no sé, o prefiero tener, no sé, primer grado o sexto, y me parece que eso es la visión, yo creo que el aporte más importante, igual más que el equipo, ahí está un poco también la mano del directivo, porque el directivo conoce bien cómo trabaja el docente dentro del aula, y es el adecuado para ese tipo de cuadros o de situaciones, ¿no? Pero sí, la verdad que sería lo ideal eso. Lo que pasa es que a veces no ocurre porque, bueno, vamos a una realidad concreta, o sea, muchas veces el chico llega al colegio, a ver, ya los docentes están asignados, entonces, bueno, es un trastorno tener que reordenar o reubicar a los docentes, pero bueno. Igualmente supongo que también hay que hacer un acuerdo más allá de la capacidad específica del docente, como para también hacer un acompañamiento. Sí, sí, No inclusive, solamente al chico, sino al docente también. claro, no, inclusive te digo más, cuando el chico ingresa a una escuela común, se hace una presentación, el equipo generalmente se acerca, presenta el caso y presenta los antecedentes del caso, y presenta, o por lo menos siempre se trata de acordar, por ejemplo, si es un chico de primaria, con el docente de grado, que es el que va a estar con el chico, o en secundaria, generalmente ahí adquiere más importancia, por ejemplo, la figura del El preceptor. preceptor, ¿sí? Generalmente es el nexo fundamental en estos casos. Y después se baja línea, ¿no es cierto?, a los docentes. Bueno, en secundaria es más complicado porque son más docentes, tenés que acordar, está el docente que colabora, el docente que no, el docente que no quiere saber nada, bueno, en primaria es como que es un poco más fácil. Pero bueno, se trata de lograr un consenso. Acá, o sea, tiene que haber un consenso o un compromiso entre todos también los docentes que intervienen en la situación de ese chico. ¿Sí? Si no, o Bien. sea, no hay plan, no hay escuela, no hay docente, no hay estrategia que valga. ¿Sí? Y ya te digo, si la escuela tiene equipo, el seguimiento del equipo de la escuela y el seguimiento también del directivo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, lo Sí. que preguntó mi compañera antes, ¿es común o es factible que un chico que iba a escuela, vamos a decirle normal, porque hablamos así mal, Sí. eh, y se lo deriva a una escuela especial, después pueda volver a una escuela normal o no? Puede darse, sí, depende de la evolución del cuadro. Porque, a ver, si el chico responde favorablemente y es importante para su desarrollo, sí. Si el equipo lo considera, puede haber un regreso o una concurrencia a la par. A veces también se hacen Mixto. concurrencias, claro, o acotadas. Por ejemplo, el chico no va toda la jornada. El chico va, por ejemplo, a lo mejor mediodía, ¿sí? Porque a veces Sí. también pensemos que si el chico está en un ambiente de escuela, en una escuela especial donde no tiene, donde eso a lo mejor hace que involucione más, ¿no es cierto? O evolucione desfavorablemente, y a veces está bueno también esto de poder lograr una integración. Sí, bueno, yo lo imaginaba como algo muy poco probable en el sentido este también, que uno es como que, por más que uno quiera, a veces eh,
esto de evitar el manoseo en el sentido de que está o no está, o sea, hay que estar muy seguro de si vino de una escuela normal y está en una escuela especial, poder volver a pasarlo a una escuela normal, porque si no es como que yo lo Sí, siento o lo veo, o sea, lo pienso como mamá, por ejemplo, a mí no, me gustaría estar no, segura de que el tal chico cual. está capacitado para Sí, afrontar sí, esas sí, es como que al situaciones. chico lo tienen ahí como maleta de loco, digamos. Mm. Es decir, Y para la familia también es complicado, porque es como que uno claro, tampoco sabe dónde está parado. porque sí, no es ni chicha ni limonada, digamos, están especiales, están en común. Eso tiene que estar bien fundamentado y bien trabajado con la gente del equipo de ahí de escuela especial. ¿Sí? Es decir, por eso, esto que te decía de la importancia de concientizar a la familia en este aspecto. Es decir, que la familia entienda el por qué. O sea, si sabemos o entendemos que es favorable para el chico que el chico vaya a una escuela común, bueno, eso la familia lo tiene que entender, porque es cierto lo que vos decís, o sea, la que va a estar ahí en primera persona es la familia. O sea, se va a encargar de llevarlo, de traerlo, de sus horarios, de lo que necesita, eh, es la Y familia. de las limitaciones que va a tener el chico Sí, al sí, estar con gente que tiene más capacidades por ahí. todo. A ver, acá hay que tirar todo sobre la mesa, decirle, mire, él puede esto y él no puede esto. Mm. Así de crudo, ¿sí? Pero esto tiene que estar claro y tiene que estar, pero sobre todo claro, qué es lo que queremos, y ahí sí ya es responsabilidad del equipo, qué es lo que queremos hacer con este chico dentro de su cuadro, ¿sí? Pero que la familia lo entienda y lo pueda asimilar, básicamente. Porque a veces hay familias que no lo aceptan, hay familias que te dicen, no, usted está equivocado, me lo llevo a otro lado. Eh, por eso lo importante es que la familia tenga en claro cuál es el objetivo y qué es lo que queremos lograr con este chico. Más que Pero nunca foco y encuadre. Tal cual, tal cual, tal en cual. O estas, sea, en estas escuelas se los agrupa por patologías a los chicos o por discapacidades o se generalmente mezclan, sí, digamos. generalmente por patología y después también por las características. O sea, si son chicos tranquilos o no, ¿viste? Son chicos más eh, que requieren más mayor seguimiento o de mayor, eh, vamos a decir, que pueden entrar en crisis, ¿no es cierto? Más fácilmente, bueno, eso también lo vamos a... Y no son grupos muy numerosos también, o sea, porque o se trata de que los grupos no sean numerosos porque la idea es poder hacer un aprendizaje o un trabajo lo más personalizado posible. ¿Sí? Y en este momento se me ocurre pensar, este tipo de escuelas, de instituciones, Sí. trabajando con virtualidad, ¿cómo hacen? Ah, la pregunta del millón es esa. Sí, sí. Porque más allá Sí, de que la familia pueda recurrir en cierta medida como si fuera un ir y dejar al chico ahí, también es el mundo del chico. no, claro. Y hoy por hoy, porque no todos estamos capacitados para la tecnología y todo esto nuevo que viene. No, no, ni hablar. A ver, por ejemplo, hay que ver cómo un chico reacciona frente a la tecnología. O sea, capaz que el chico lo que necesita es el contacto con el otro y si lo pones delante de una pantalla, capaz que te tira el monitor al piso, qué sé yo. Mm. Es muy difícil predecir, digamos, cómo va a reaccionar. Yo creo que se trabajará eh, más, digamos, con estrategias brindadas o habrá una comunicación con la gente del equipo de la escuela especial, se brindarán estrategias, bueno, para trabajar en la casa. Yo creo que tiene que haber una comunicación, debe haber una comunicación periódica con los profesionales del equipo, porque si no, no se sostiene, no se sostiene. Y tiene que haber una contención fuerte, digamos, por parte de la familia también en este sentido, ¿no? Y para la Eh, familia también.
Y sí, el tema es quién contiene a la familia. Es decir, porque bueno, sí, está bien, hacemos el esfuerzo y trabajamos, pero hay veces que, a ver, un matrimonio a lo mejor tiene 2 hijos más, o sea, y tiene su trabajo, y tiene sus actividades, ¿sí? Como, ¿no? Es un tema complicado. Yo creo que en este sentido, sí, en este contexto, digamos, que estamos viviendo, yo creo que, bueno, acá lamentablemente es más un acompañamiento externo lo que hace la institución que el estar en sí, ¿sí? O salvo que, bueno, sí, no, tampoco, no creo que el profesional vaya a la casa, porque si estamos evitando el contacto, o sea, acá lamentablemente hay que trabajar con el contacto, digamos, desde la familia. Yo creo que otra cosa no hay. Sí, dar estrategias y por supuesto sí contacto con la familia para apuntalarla. Eso desde ya. Eso desde ya. Porque también, o sea, esto como que no, es muy difícil que ya te digo, es muy difícil que se sostenga. ¿Viste? Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? ¿Alguna otra duda? Bueno, igualmente, si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta con el tema del trabajo este parcial, cualquier cosa me consultan por plataforma o me mandan mail, no hay problema. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí, decime. Trabajo final, creo que son los 2 últimos puntos, el 3 y el 4. Hay que hacerlo relacionado con lo que venimos viendo, ¿no? Del Sí, no, EOE. recordame porque no me acuerdo de los temas, la verdad no lo tengo presente acá. ¿Lo tenés ahí? No lo tengo anotado. Me acordé porque yo le Pero no me quería acuerdo preguntar. ahora. Debe ser, sí, debe ser de equipo de orientación escolar, porque yo me guié por lo que fuimos viendo. Claro, del especial y Sí, el creo otro que es de era común. de común, me parece que era cómo se conformaba y algo de las funciones y de la escuela especial también. Pero siempre lo que venimos viendo. Sí, 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 Después sí, sí. Sí, sí, no. manéjense con el material que tienen, ¿eh? Con el Okay. material Sí. y con las clases, no van a tener problema. No. A ver, no es muy rebuscado lo que yo puse, es simplemente cumplimentar lo que es la instancia de parcial, ¿sí? Como para que, bueno, ustedes, y aparte se lo estoy dando ahora para que, bueno, trabajen tranquilas y lo puedan ir haciendo tranquilas, hacer una especie de repaso, digamos, de todos los temas que vimos en la cursada. ¿Mm? Sí. Igual cualquier ¿Pero cosa, Vanessa, me preguntan, no hay ningún problema. dio algún máximo de carillas o mínimo o máximo de carillas? No pongo yo un número, eso, con que esté el concepto, digamos, tampoco me van a poner media carilla, digamos. La idea es algo acorde, algo que, bueno, por lo menos estén las ideas fundamentales. ¿Mm? Pero no puse un número de carillas ni de hojas, no, para nada, no. Así que bueno, así descansan y bueno, también. Bueno, gracias, profe. Todos necesitamos descansar también, esa es la verdad. Por eso no lo hice tampoco demasiado complicado. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa? Bueno, gente, entonces, bueno, dejamos acá y nos estamos viendo a la vuelta. Nos reencontraremos, Dios dirá si es personalmente o no, pero bueno, esperemos que sí, pero bueno, y si no, seguiremos trabajando y de esta manera. Así que bueno, nos vemos la próxima y bueno, cualquier duda, no hay problema, ya les digo, tienen el mail, tienen la plataforma
no me molesta para nada, el día que sea, a la hora que sea, yo no tengo problema. Y yo ahora grabo, ya esto termino de grabarlo y ya les mando el link de la clase de hoy, así ya tienen todas las clases. ¿Ah? Bueno, Gracias, buenas profe. vacaciones, Gracias, buen profe. receso, a descansar. Gracias, profe. Nos vemos. Descanse. Chao, chao. Chao. Chao, chao, hasta luego.